La radio de Costa Rica, muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Hoy en horario especial hay jornada del fútbol nacional y esto por supuesto que nos obliga a mover de horario el programa. Así es que estaremos desde ya y hasta la 1:30 con ustedes. Será Matices Internacional Nicaragua. Está pasando un montón de cosas en Nicaragua que hay que entender, digamos, en su contexto. Se habla de de un enfrentamiento, digamos, entre el régimen de Ortega y la Iglesia Católica. Se habla de una participación activa, algunos se quejan de la Iglesia Católica en política, otros se quejan más bien del silencio de la Iglesia conforme lo que ha pasado, de una especie, digamos, de permisión o de su actitud permisiva durante buenos años del régimen. Así es que le pedí al mejor que conozco en esto, don Carlos Cascante, que está conmigo esta tarde. Matices, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué tal? Un gusto estar con vos, Randall, y con los oyentes de Matices para conversar sobre un tema del que no podemos escapar, que es Nicaragua. A veces queremos escaparnos de Nicaragua, pero Nicaragua nos alcanza por una u otra razón. Y nos alcanza rapidísimo. Este, así es que bueno, gracias por estar con nosotros, Carlos. Por favor, el inicio. ¿Cuál ha sido la relación histórica entre el régimen y la Iglesia Católica que ahora se ve rota por alguna circunstancia? Vamos a ver, la relación entre el Frente Sandinista y la Iglesia Católica de Nicaragua ha sido una relación muy cambiante. Primero porque el Frente nunca ha sido unívoco tampoco, aunque da la impresión de serlo, tiene diferentes líneas de pensamiento. Y por otra parte, la Iglesia Católica de Nicaragua, siendo muy poderosa en la política nicaragüense, también tiene diferentes ramas y áreas. Cuando en el 2007 Daniel Ortega vuelve al poder, se establece una relación cercana entre una parte de la Iglesia Católica, especialmente la ligada al cardenal Obando y Bravo, y el régimen. Y durante muchos años, esa relación entre la Iglesia Católica y el régimen fue bastante cercana. Incluso, por ejemplo, em, el régimen toma una serie de elementos religiosos y lo incorpora a su estructura política y su estructura discursiva. También, esto hay que decirlo, el régimen se acerca a las iglesias protestantes en Nicaragua porque en la actualidad abarcan el 35% de los que se declaran cristianos en Nicaragua, pertenecen o forman parte de este tipo de denominación religiosa, la iglesia protestante, y un 65% de la iglesia católica. Conforme fue pasando el tiempo, la Iglesia Católica en Nicaragua se fue dividiendo en torno al apoyo al régimen. Por una parte surgieron, digamos, líderes católicos dentro de la estructura eclesiástica que estaban en contra del régimen y empezaron a denunciar las arbitrariedades del régimen, y por otra parte hubo autoridades dentro de la Iglesia Católica de Nicaragua que más bien mantuvieron un silencio cómplice frente al régimen. Eh, y por otra parte, respecto de las denominaciones protestantes en Nicaragua, el régimen logró acercarse a varios de los liderazgos muy fuertes e incluso los empezó a posicionar políticamente dentro del Estado. Entonces, la estrategia inicial del régimen de Daniel Ortega era cooptar estas expresiones religiosas, estas organizaciones religiosas, como parte, digamos, de aumentar su capacidad de control sobre la sociedad nicaragüense. Porque la gente se puede estar preguntando, bueno, pero más allá del púlpito, ¿cómo tienen influencia las organizaciones religiosas? Es que en un país donde la pobreza es tan alta, donde la pobreza llega a más del 50% de la población, sino un poco más después de la crisis de la pandemia y la crisis de la guerra en Ucrania. Lo cierto del caso es que las iglesias, tanto católicas como protestantes, tienen obra social, y la obra social permite
generar cercanía, generar lazos de control. Y en realidad eso es parte de lo que el régimen quiere, apoderarse de eso. En el 2018, cuando se produce la última gran protesta en contra del régimen y que nosotros seguimos, y parece que fue ayer, y no se puede pensar que el régimen haya sobrevivido a eso, pero sobrevivió. Lo cierto del caso es que hubo ataques muy fuertes contra las universidades católicas en Nicaragua, contra las universidades jesuitas en Nicaragua, y también ante eso ya la alta jerarquía de la Iglesia Católica empezó a contestar, a protestar y a ponerse en contra de el régimen de Ortega, que siempre guarda algunos elementos dentro de la iglesia que le son un poco más cercanos. Para hacer esta historia corta en términos de proceso, al final del día, aquí también se junta otro elemento adicional, que es que el papado nombra como nuncio apostólico a un polaco que, bueno, el nuncio apostólico, como los oyentes saben, es como el embajador de la Santa Sede en un país, es como un embajador, pero recibe el nombre de nuncio. Este tipo tiene una experiencia muy interesante porque le tocó vivir los últimos años del régimen comunista en Polonia y se le nombra en Nicaragua, la Santa Sede lo nombra en Nicaragua, entendiendo que tiene el conocimiento para lidiar con este tipo de regímenes. El nuncio empieza a moverse también en contra del régimen, empieza a concitar ciertas alianzas, ciertas organizaciones, apoyar a la parte de la iglesia que estaba en contra del régimen y lo terminan también sacando, ¿verdad? De Nicaragua. Él es expulsado de Nicaragua por el régimen y al día de hoy entendemos que la alta jerarquía de la Iglesia Católica nicaragüense pues está en un enfrentamiento discursivo, un enfrentamiento político con el régimen, que ya la había amenazado en el 2019 de que no tendría límites para sacar de Nicaragua o para extirpar de Nicaragua aquellos liderazgos políticos que pudieran retar la autoridad del régimen de Ortega y Murillo. Claro, Carlos, ¿y cuál fue el papel de Báez, que era fundamental en esto y que tiene que huir hacia Costa Rica, por cierto, que tiene que huir el sacerdote Báez porque ya ha recibido mucha presión del régimen y la iglesia había ocultado, bueno, ocultado no, resguardado incluso algunos manifestantes en templos católicos. Carlos, ¿cuál es el Claro, papel de Báez y por qué eso es la gota que derrama el vaso? no solo de Báez, Randall, hay un montón de curas en Nicaragua, curas de base en Nicaragua, que han realizado toda una actividad de construir una serie de grupos que se opongan al régimen. Y esto le da pavor al régimen por varias razones, pero la fundamental es que el régimen considera que estas agrupaciones políticas contrarias al régimen, donde han participado liderazgos católicos, tanto el de Báez como de otros curas, se pueden terminar convirtiendo en guerrillas o bien en formas de organización urbana que empiecen a realizar actos de sabotaje en contra del régimen. Es decir, en este momento el régimen nicaragüense tiene un enorme miedo de que cualquier organización política, cerrados los caminos democráticos para cambiar la situación en Nicaragua, termine convirtiéndose en un mecanismo ya más violento de protesta y de organización que empiece a complicar más al régimen. Y yo creo que para entender esa paranoia del régimen con Báez y con ciertos elementos de la Iglesia Católica Nicaragüense, hay que entender que en el 2018 el régimen sintió que se caía
y entonces toma una decisión de que el 2018 no puede volver a producirse y cualquier liderazgo católico o de cualquier tipo que organice cualquier tipo de célula que tenga una visión de protesta hacia el régimen debe ser excluida. Y la estrategia ha sido atacar a los liderazgos que creen eso. Y si el liderazgo tiene una estola y tiene una casulla, eso no importa. Es liderazgo y hay que cortarlo. Y eso es lo que está viviendo el cura Báez y otros curas, otros miembros de la Iglesia Católica Nicaragüense muy fuertemente. Carlos, y en este momento, digamos, uno esperaba una reacción más fuerte de las iglesias católicas, que pues sí, si hay un órgano conservador en la iglesia. Sin embargo, por ejemplo, el llamado que hace el Papa es un llamado realmente muy sencillo, digamos, sin poca potencia, de que el régimen se sienta realmente advertido, digamos, de lo que está pasando. Mira, el papado ha tenido, digamos, reacciones distintas. Cuando sacaron al nuncio en marzo, em, el llamado del papado fue muy fuerte. El Vaticano sí reaccionó muy fuerte, ¿verdad? Porque le estaban tocando un embajador y dijo que era injustificado y grave lo que estaba ocurriendo. Aquí hay una cosa muy importante que creo que hay que tomar en cuenta. El papado, el Vaticano, tiene que estar lidiando en este momento con un proceso muy complicado en Nicaragua, que es intentar sacar de Nicaragua a personas y a líderes de la Iglesia Católica que están presionados por el régimen bajo amenazas de muerte del régimen. Es que aquí no solo estamos hablando de una persecución de tipo político en la cual se amedrenta una persona. No, no, aquí estamos hablando de amenazas reales de muerte. A mí me parece que la decisión de la iglesia, del papado, del Vaticano, de mantener un perfil no tan duro, de no atacar tan fuerte al régimen, está vinculado con negociaciones diplomáticas entre el papado y el régimen para evitar el asesinato de miembros de la Iglesia Católica y buscar salida para algunos de ellos. Es decir, el Vaticano creo que está jugando en condición de emergencia, es decir, consideran que es una emergencia la vida de miembros de la Iglesia Católica y eso implica bajar bajar el tono político que se ve al público, intentando trabajar la salida de estos grupos. Es una situación bastante difícil en el manejo diplomático de esto, em, porque se sabe y esto, digamos, es Vox Populi en Nicaragua, que las amenazas de muerte, no solo de detención, sino de muerte, son muy claras, las ejecutan los paramilitares y que se están jugando la vida de muchas personas en Nicaragua que pueden ser muy valiosas para construir liderazgos cuando el momento así lo amerite. Entonces me parece que por ahí va la línea del papado. El papado conoce muy claramente esta situación. Recordemos que el secretario de Estado del Papa tiene experiencia en América Latina. Entonces él más o menos, no más o menos, tienen informes muy buenos de cómo manejar la situación. Y por otra parte, el hecho de que hayan tenido la expulsión del nuncio los tiene que llevar a manejar el asunto también con alguna prudencia, ¿verdad? La diplomacia vaticana ha demostrado que estos asuntos los sabe manejar y yo creería que por ahí va el asunto. No es miedo a decir ciertas cosas, es saber que si se dicen ciertas cosas se pierde capacidad de negociación para otras que son más importantes que el aspecto público. Carlos, digo, no sé, me siento un poco mal haciéndote una pregunta tan rara a un tipo Ujú. académico que analiza los hechos. ¿Ok? Pero la tendencia ocultista, si se me permite,
de Rosario Murillo, sus cosas de fe que nos resultan extraños a muchos, ¿tendrá algo que ver en una cosa más personal, en el enfrentamiento con la iglesia, más allá, digamos, de un mero tema político ideológico? Eso es interesante, Randall. No hay que obviar eso. Es decir, las creencias personales de los líderes afectan su percepción de la realidad y por supuesto afectan las decisiones políticas que toman. En regímenes autoritarios eso es mucho más evidente. ¿Qué te diría? Rosario fue precisamente la que vio con claridad la necesidad de incorporar aspectos de carácter religioso al discurso del régimen. Entonces, a mí me parece que ella lo vio claro, que la única forma de llegar a la mente de y demostrar en su momento discursivamente que el sandinismo había cambiado era asumir esta tonalidad religiosa. Entonces, por ejemplo, Rosario fue la que patrocinó que en la documentación oficial del régimen apareciera algo como Nicaragua libre, prosperada y en victoria, ¿verdad? Que nos suena ya a un componente religioso. Rosario incorporó también elementos de las iglesias protestantes latinoamericanas en el discurso sandinista bueno, en este discurso sandinista del siglo XXI. Eh, te diría yo que aquí lo que más pesa es una sensación de paranoia. Es decir, cuando un régimen tiene problemas del orden económico, como tiene el régimen sandinista, porque no hay que obviar que Nicaragua está en una enorme crisis económica, eh, cualquier entidad que te pueda sacar, que te pueda desplazar clientes, que te pueda desplazar seguidores, debe ser perseguida. Y en este caso le tocó a la iglesia católica estar en esa situación. Eh, y aquí yo creo que podrían haber elementos de carácter religioso, de carácter de creencia metida. No lo niego, pueden aumentar las circunstancias, pero yo creo que aquí siento más claridad en el aspecto de la situación política. Ellos en este momento ven, y así lo quiero pensar, ven que la única entidad que todavía les puede hacer resistencia por su capacidad de llegar a las personas, por su expansión en el país es la Iglesia Católica. Y llegó el momento en que sienten la suficiente capacidad, la suficiente pasividad internacional para hacer eso. Porque aquí en estas persecuciones tiene un enorme juego la percepción, yo creo, desde la comunidad internacional de que esto no va a cambiar en el futuro cercano y hay que esperar a que desaparezca Daniel Ortega para que se produzcan cambios. Entonces, a mí me parece que más que posibles diferencias de criterio religioso, que las puede haber, que puede incentivar el odio hacia ciertas figuras, está este elemento político. Y hay otro elemento, Randall, que en las relaciones humanas sí me parece fundamental, y es que sí ha estado muy bien documentado que las relaciones personales, especialmente Rosario Murillo, con ciertos líderes de la jerarquía católica son muy malas. Es decir, que hay antipatías personales muy fuertes, y eso quedó demostrado con el obispo de Matagalpa, donde ahí había, donde además de todo este espectro político que se nota, también hay una antipatía personal, un odio personal que trasluce en las formas de los discursos de ambas partes. Entonces eso me parece que sí, también afecta mucho. Perdón, Carlos, me pasó lo más común desde que hacemos reuniones en Zoom y es que mantuve el micrófono cerrado.
Yo digo que es normal. Sí, ahora es normal, ahora lo raro es que uno lo tenga abierto. Eh, Exactamente. sí, de hecho, en esta, vamos a ver, es que no quiero meterte en un tema en el que podríamos abarcar 3 o 4 programas, pero uno ve diferencias respecto a los regímenes. Por ejemplo, en Cuba, uno ve que está implosionando. En Venezuela creía que iba a implosionar, ya tienen nuevo aire. En Nicaragua no, ni siquiera está con un hilito de implosión. Randall, aquí hay elementos que se están moviendo por abajo que son interesantes. Em, yo creo que hay que tomar 3 aspectos aquí que sí me interesa rescatar y que nos pueden dar una idea de por dónde va el asunto. El primer elemento que me interesa rescatar es el aumento sistemático de la cantidad de miembros de la policía en Nicaragua. Te doy un dato. Entre 2007, que inicia el régimen, y 2020, en el 2007 había 9.000 policías, ahora hay cerca de 17.000 policías en Nicaragua. Es decir, el régimen ha aumentado sistemáticamente la cantidad de miembros de la policía regular en Nicaragua y eso te demuestra que tiene una enorme capacidad de control del espacio. Tiene el ejército y tiene la policía. Y en la policía, pues tiene como jefe de policía, como a máximo autoridad policial, a, el, al consuegro de los Ortega y Murillo, ¿verdad? Cosa, una coincidencia, como dicen por ahí. Y por otra parte, segundo elemento, Randall, segundo elemento, estamos ante un régimen que vivió el 2018, que vivió manifestaciones enormes, muy fuertes, pero que logró sobrevivir a eso. ¿Eso qué les dejó como lección? Primero, que no son tan fuertes como para evitar este tipo de cosas y tienen que prevenir que vuelva a ocurrir porque quién sabe si podrían soportar una situación de estas. Entonces eso los llevó a ir cortando cabezas, cortando liderazgos políticos. Tercer elemento que me parece que explica esta zona de confort respecto del régimen. La comunidad internacional en su conjunto, después del 2018, creo que entendió que era muy difícil, o no creo que entendió, se dio por vencida y creo que los principales actores de la comunidad internacional que podían afectar al régimen se dieron cuenta de que salvo que hicieran me refiero a los Estados Unidos, salvo que hicieran una intervención directa en Nicaragua, el régimen podía sostenerse. Y está claro que los Estados Unidos no quiere hacer una intervención directa en América Latina, eh, porque podría ser peor. Las intervenciones de los Estados Unidos generalmente no terminan bien. Y creo que entendieron que eso ya no estaba para este siglo y están a la expectativa de lo que pueda pasar en Nicaragua. Esto le permitió a Nicaragua, primero que todo, respirar, acercarse a China como un mecanismo de paliar los problemas económicos que tiene Nicaragua, aunque se dice que la cooperación china no ha sido tan abundante como lo esperaba el régimen, y cacarear la relación con Rusia como un mecanismo de decir, vean, eh, Estados Unidos, vea, yo no estoy solo, tengo a China y a Rusia, aunque creo que ninguno de los dos pondría las manos por el régimen, pero también internamente la debilidad o digamos la parsimonia de los Estados Unidos para lidiar con Nicaragua y que el régimen pueda decir, vea, entablé relaciones con China y mi cercanía con Rusia es muy grande, también le juega como un elemento de intimidación interna hacia la sociedad nicaragüense. Y esos 3 elementos, Randall, para mí determinan mucho lo que parece la solidez del régimen. Donde el régimen no es sólido, y eso también es importante de señalar. A mí me parece que el régimen cada vez demuestra más problemas en sus procesos de sucesión. Es decir, Ortega está ya en la década número 8 de su vida,
Rosario Murillo tampoco es joven, y hay un enfrentamiento interno muy interesante entre las dos fuerzas represivas en Nicaragua, el ejército y la policía. La policía muy leal a Rosario por el componente de tener a su consuegro ahí, por el elemento de que han dado mucha fortaleza a la casta policial, le han invertido muchos fondos, y por el otro lado el ejército con una visión de mayor cercanía a Daniel, una visión histórica de mayor cercanía a Daniel, pero no tan cercana a Rosario. Entonces, ese choque que sale muy poco a la luz pública, imposible que salga en las condiciones en que estamos, me parece que es la debilidad del régimen. Es decir, el régimen está intentando sobrevivir, pero pensando en cómo sobrevive cuando ya no esté su figura central. Y ahí es donde pueden encontrarse estas fisuras. Pero sí, en comparación con otros regímenes o el mismo régimen de Nicaragua en el 2018 que usted decía, está a punto de caerse, pues no, en este momento tiene una enorme estabilidad, al menos aparente, ¿verdad? Carlos, y en medio de esta situación, ¿qué salidas tiene la iglesia? Particularmente, digo, no debe ser sencillo ser parte oficial de la iglesia en este momento en Nicaragua, Carlos. Mira, como en todas estas situaciones hay tres posibilidades extremas, hay dos extremos y una posibilidad intermedia que representa los grises. Primer extremo, renunciar a enfrentarse con el gobierno, ¿verdad? Establecer una tregua con el gobierno, que podría ser una opción, eh, siempre y cuando se respete la vida de las personas que están en este momento detenidas. Para la jerarquía católica nicaragüense, tener en este momento un obispo desaparecido o detenido, eh, que no sabemos cuál va a ser el resultado final de esta situación, la posibilidad de que sus líderes sean sometidos a tortura, pues puede llevarlos efectivamente a establecer una tregua con el régimen, como hicieron los empresarios nicaragüenses. Esa fue la técnica que hicieron los empresarios nicaragüenses. Y la otra posición extrema es aumentar el tono del discurso, ¿verdad? Y ya lanzarse en una cruzada contra, contra el régimen ya abierta, más abierta de lo que está ahora, seguir desde el púlpito asusando a la gente contra el régimen. Y eso, el problema es que la gente en Nicaragua está muy asustada, está desarmada, que fue otro de los efectos del 2018. En el 2018 el régimen se dio cuenta de que había, digamos, algún manejo de armas dentro de la población y procedió a buscar la manera de eliminar ese acceso a las armas dentro de la población para que solo los paramilitares, el ejército y la policía tuvieran armas, ¿verdad? Entonces, es casi una labor suicida, una misión suicida. Y digamos, la posibilidad en el medio está en llegar a negociaciones puntuales para la liberación de miembros de la Iglesia Católica, eh, siempre y cuando haya un compromiso porque los líderes principales de la Iglesia Católica de Nicaragua salgan de Nicaragua, como ha ocurrido con otros líderes, ¿verdad? Salen de Nicaragua y el régimen prefiere tenerlos afuera que tenerlos adentro. Claro, en la medida que esos líderes nicaragüenses emigren a Costa Rica, las tensiones con el gobierno de Nicaragua por parte de Costa Rica tienden a hacerse un poco más grandes. Carlos, sin embargo, la situación de la iglesia es compleja porque si intenta llegar a una negociación por la libertad de su obispo, de alguna manera también es abandonar la lucha por el respeto a los derechos humanos de sus feligreses.
completamente. Es decir, quizá por eso, y si te das cuenta, el Vaticano no mantiene, digamos, la misma línea que la Iglesia Católica nicaragüense. Ellos entienden que, por una parte, la Iglesia Católica nicaragüense puede tener un discurso alto y ellos pueden ser los que medien para la salida de los líderes católicos que están encarcelados. Me parece que por ahí va el asunto. Y por otra parte, tener razón, si la Iglesia Católica, en lugar de ampliar el discurso o de hacer más agresivo el discurso, le reduce su intensidad, pierde toda legitimidad para convertirse en un líder dentro de las fuerzas que se oponen al régimen de Ortega y Murillo. Y te lo voy a poner así, el enorme problema que tiene ahora toda oposición al régimen es que no tiene liderazgos claros porque han sido cortados. Y si la Iglesia Católica también pierde ese liderazgo, pues bueno, se le hace más fácil la vida al régimen. Ahora, en la historia de la Iglesia Católica en Centroamérica, la existencia de esos liderazgos antipoder, de esos liderazgos antisistemas autoritarios, siempre ha traído para la Iglesia Católica mártires. Y eso en algún momento, esa situación, aunque es muy dolorosa, ha fortalecido la posición de la Iglesia Católica a la hora de mantenerse vigente dentro de la población de los países centroamericanos. Ahora, Randall, a mí me parece también importante señalar que también hay partes de la Iglesia Católica en Nicaragua que no tienen una posición tan antirrégimen, ¿verdad? Que más bien han guardado un silencio y que más bien dentro de la estructura de la Iglesia Católica pujan porque más bien se llegue a una conciliación con el régimen para continuar, digamos, bajo esta estabilidad que da una dictadura, ¿verdad? Porque la dictadura es estable. No es agradable esa posición, pero también la hay. Y en los estamentos y en todas las estructuras y grupos de poder en Nicaragua, uno puede notar que también existen este tipo de posiciones donde se toma, bueno, y es imposible sacarlos, intentemos convivir con ellos hasta que la naturaleza haga su trabajo. Claro, pero es que la naturaleza también tiene un detalle y es que hay eh, hijos de los regímenes, sino que lo diga Nicaragua. O sea, aquí lo tremendamente doloroso, a mi gusto, es que independientemente de cuál sea la salida para la iglesia, los que más sufrirán son los fieles, si los vemos desde el punto de vista cristiano. Si lo vemos desde el punto de vista civil, los ciudadanos son los que seguirán sufriendo, Carlos. Mira, aquí sufrirán efectivamente los ciudadanos, los fieles de la Iglesia Católica y un liderazgo de base. Vamos a ver, y aquí hay diferentes tipos de damnificados, porque si usted está en un escalafón muy alto de la jerarquía eclesiástica, es es más difícil que lo maten inmediatamente. Voy a ponerlo con esas palabras, así de duro. Es mucho más difícil. Si el obispo de Matagalpa no fuera obispo, creo que no creo que solo hubiera sido detenido. No creo que solo hubiera sido detenido. Pero si usted es un laico de base que ejerce liderazgo en la Iglesia Católica de Nicaragua, a ese no le van a respetar absolutamente nada. Y estos son los que están principalmente como carne de cañón de las arremetidas del régimen. Porque en las noticias sale cuando se detiene al obispo, no sale cuando se detienen a esa gente que trabaja en la base
que está en las estructuras religiosas, o a los curas poco conocidos. De esos, digamos, sale poco en la prensa, ¿verdad? Pero estos son los que reciben los ataques directos de los paramilitares, Randall. Porque esto hay que ser claro, el trabajo sucio lo hacen los paramilitares. La policía hace trabajos más o menos vinculados con un ámbito de legalidad, ¿verdad? Con una sombra de legalidad, pero los paramilitares no tienen, digamos, cortapisa para acabar con una persona, para desaparecerla, eh, sin nada que los detenga. Y me parece que ahí, en ese grupo intermedio, que no tiene un nombre o una posición enorme frente a la iglesia, frente a la jerarquía católica y frente al Estado nicaragüense, son los que más sufren. La población sufre las carencias de estar en un régimen que no puede solucionar los problemas económicos tan graves, que experimenta la pobreza, y que, Randall, esto es aún más interesante. Cuando vos hablas con gente que sale de Nicaragua por asuntos económicos, ¿verdad? No de persecución política, muchos vienen y dicen, vea, es que yo me doy cuenta de lo que está haciendo el régimen realmente acá, porque allá tienen la capacidad de ocultar todas estas cosas con una enorme facilidad. Porque de alguna manera tienen todos los mecanismos de denuncia cooptados, Carlos, la oposición, el Poder Judicial, los medios de comunicación y ahora también a esos miembros de la iglesia, digamos, menos conocidos, que deben estar súper atemorizados, Carlos. Randall, huyendo del país, em, y buscando formas de salir de Nicaragua. Imagínate que, por ejemplo, me comentaban académicos nicaragüenses que la persecución es tan grande contra ciertos grupos que mm, hacen que una persona sale de su casa e inmediatamente siente que lo están siguiendo y lo siguen todo el día, todo lo que hace, hasta que vuelve a su casa. Entonces, imagínate el temor que provoca que en cualquier momento te detienen. O sea, esa intimidación estructurada, manejada, que está estableciendo el régimen, hace imposible la construcción de liderazgos políticos en Nicaragua, porque ¿quién en su sano juicio se va a meter a esto, verdad? Ya el que se mete a liderar oposición en Nicaragua es verdaderamente un héroe ante las circunstancias que se están viviendo, porque ya aquí no hay oposición, no hay capacidad para oposición, aquí lo que queda es resistencia. Sí, una resistencia que es muy compleja. Realmente duele, digamos, que en pleno siglo XXI estemos viviendo en estas situaciones, Carlos. O sea, vamos a ver, la Iglesia Católica, parte de su historia tiene que ver con la resistencia y la persecución que han tenido. Aún sigue habiendo persecución en muchas zonas del mundo a los fieles católicos, pero en teoría en América Latina, un pueblo profundamente católico, Ujú, esto se había acabado. Y el otro tema son los cuestionamientos que han existido históricamente sobre el Papa Bergoglio, en el ujú, sentido, digamos, de que se le ha acusado de haber sido muy cercano a la dictadura argentina, que era una dictadura de derecha. ujú. Él siempre ha asegurado que más bien eso, con eso lograba salvar vidas y ahora de ser muy tibio desde Vaticano, no solo desde la iglesia local, contra el régimen de Ortega. Digamos, porque eso vuelve a salir indudablemente, Carlos. No, Randall, y ha sido muy interesante. El propio régimen lo ha utilizado en los videos que circulan en Internet. Mucha de la propaganda sandinista en contra de los obispos ponen la figura de Bergoglio. Entonces sacan unas declaraciones de Bergoglio donde él dice que Dios no puede ser utilizado para la violencia o para generar disrupciones sociales. eh, y esas expresiones de Bergoglio las descontextualizan y las utilizan como para decir, vean, la Iglesia Católica, los obispos en Nicaragua se apartan de las verdaderas enseñanzas del Vaticano, de la Iglesia Católica, del líder de la Iglesia
Católica. Es decir, ha sido muy interesante cómo el silencio de el papado es utilizado inteligentemente por el régimen de Ortega y Murillo para atacar a la Iglesia Católica nicaragüense, los líderes de la Iglesia Católica nicaragüense que están en contra de ellos. Esa situación demuestra por un lado lo especializados que se han vuelto los miembros del régimen, toda la estructura del régimen, para jugar con medios de comunicación social, para jugar con redes sociales, para manejar narrativas y para socavar la legitimidad de la Iglesia Católica nicaragüense en lo que ellos puedan socavar, ¿verdad? Entonces, tenés una estructura que tiene violencia, pero que también tiene usos de narrativa. Y eso es lo que nos hace ver a este régimen tan sólido, tan apalancado, y que incluso ha llegado a tener la capacidad de que cosas que se veían muy complicadas, como poner un secretario del SICA, lo hayan conseguido. Eso es un triunfo diplomático para el régimen. Carlos, permíteme ir a la pausa comercial. Nos quedan solo 3 minutos, nada más de Ya programa. pasaron, ya pasó el programa, qué increíble. Imagínense, sí, increíble, rapidísimo. Dame un segundo. Vamos a la pausa y volvemos. Regresamos con Carlos Cascante a Matices. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de Nicaragua. De cualquier manera, el futuro inmediato del pueblo nicaragüense sigue siendo con una perspectiva bastante reservada, Carlos. Randa, lo que está ocurriendo es una mayor migración, es decir, y una mayor migración hacia los Estados Unidos. Se calcula que en junio a la frontera de México y los Estados Unidos llegaron alrededor de 12,000 nicaragüenses. Eso es un crecimiento muy grande respecto de lo que había hace un año en ese mismo mes. Eso nos está diciendo que lo que Nicaragua está expulsando gente más que antes y que aparte de eso, lo otro que queda es el exilio político, donde algo que dijo el canciller me pareció muy interesante, el canciller costarricense, de la idea de las dos Nicaraguas. Y eso es efectivamente cierto. Es decir, tenemos una Nicaragua que está en lo interno sufriendo y otra Nicaragua que está fuera de Nicaragua, que es la diáspora nicaragüense, que de alguna u otra forma presiona para que los países tengan una posición más dura frente al régimen de Ortega y Murillo, pero que al mismo tiempo no tiene la capacidad, porque no está dentro de Nicaragua, de influir en la vida política nicaragüense. Y eso da una situación bastante acongojante en realidad. Carlos, ojalá ese país alguna vez, y no solo hablo por el régimen de Ortega, es que históricamente ha sido muy complicado. Ojalá logre alguna vez romper las cadenas que lo han mantenido atado durante un siglo prácticamente, y antes con el tema del Imperio Español, para, para poder vivir alguna vez en libertad. Me quedan 30 segundos. Más allá de las opciones que tiene de la iglesia, ¿vos qué esperás, según tu experiencia, de lo que haga la iglesia en 30 segundos? Mira, me parece que la Iglesia Católica va a mantener su discurso duro frente al régimen y al mismo tiempo, dentro de las relaciones entre la Iglesia Católica nicaragüense y el papado, van a intentar buscar liberar a los presos políticos de la que forman parte de la jerarquía católica nicaragüense. Me parece que van a jugar esas dos caras. ¿Tendrán éxito? Es complicado, pero ese me parece que va a ser el juego. Canción, don Carlos Cascante. Vamos a ver, hoy estoy dubitativo, pero vámonos con Palabras de Amor de Serrat. De Serrat, Palabras de Amor. 11:28. Joan Manuel Serrat despide Matices. Feliz tarde y hasta luego.